Una maestra se sorprende al notar que un niño de 10 años empieza a tomar todas las clases de pie y se queja cada vez que intenta sentarse: me duele mucho, profesora. Pero cuando ella decide investigar el motivo, descubre que su padre le hace algo en secreto todas las tardes y llama a la policía de inmediato. Un detalle impactante en la revelación final hace que la maestra caiga de rodillas, llorando: él es culpable. El pizarrón ya estaba cubierto de números y símbolos matemáticos cuando Lucía, la maestra de primaria, se giró hacia la clase con una mirada atenta. Había algo en ese día que la tenía inquieta, aunque no supiera decir exactamente qué era. Con la tiza aún en la mano, observaba cada carita concentrada o distraída de sus pequeños alumnos, pero fue al fijarse en uno en particular que su incomodidad se intensificó: Emilio, un niño de apenas 10 años, conocido por su inteligencia, creatividad y educación, siempre participativo, curioso, amable. Pero esa mañana llamaba la atención por otro motivo. Habían pasado más de 2 horas desde que comenzó la clase y él seguía de pie al lado de su pupitre, escribiendo con cuidado en su cuaderno, atento a todo lo que decía la profesora. No mostraba cansancio, tampoco distracción, simplemente no se sentaba. Emilio, cariño, puedes sentarte para escribir mejor, dijo Lucía con ese tono suave que usaba con todos sus alumnos, especialmente con los más sensibles. El niño la miró e intentó sonreír, una sonrisa frágil, breve, forzada. Estoy bien, señora Lucía. Prefiero estar así, me siento más cómodo de pie, respondió moviendo los hombros, como si estirarse le aliviara algo. La profesora entrecerró los ojos con sospecha. ¿Estás seguro? Sentado puedes apoyar mejor el cuaderno, escribirás más rápido. Sí, de verdad, lo prometo, respondió él rápidamente, desviando la mirada. Lucía notó que algunos niños comenzaron a intercambiar miradas curiosas. Era extraño, sin duda. Quien en su sano juicio preferiría pasar toda la clase de pie, aún así, la maestra decidió no insistir en ese momento. Tal vez era alguna apuesta infantil, algún reto tonto, una broma interna que aún no entendía. Al fin y al cabo, el niño estaba prestando atención, tenía el cuaderno al día y eso era lo que importaba. Pero cuando sonó el timbre anunciando el fin de la clase, Lucía se acercó discretamente. «Emilio, ¿ya te vas?», preguntó con el tono más casual posible. «Sí, mi papá ya debe estar afuera», dijo él cerrando el cuaderno con rapidez. «Ah, sí, pero normalmente es tu mamá quien viene por ti, ¿no?». El niño asintió con la cabeza y respondió: «Es que mi mamá está de viaje. Vuelve en unos días, ahora estoy solo con mi papá». La respuesta hizo que Lucía arqueara una ceja. Carolina, la madre de Emilio, era una mujer sonriente, simpática, siempre dispuesta a charlar en la puerta de la escuela. En cambio, el padre. Bueno, Lucía nunca lo había visto de cerca. «Ya veo», dijo ella. «Pero dime una cosa, ¿eso de estar de pie es alguna apuesta, un reto con tus amigos?». El niño negó con la cabeza con firmeza. «No es nada de eso, profesora. Es que así me siento mejor, hoy me molesta un poco sentarme, pero ya va a pasar». «¿Puedo irme?». «Claro, cariño, solo cuídate, ¿sí?». «Sí, señora, mi papá no le gusta esperar», respondió mientras se alejaba. Lucía lo siguió con la mirada. Fue entonces cuando algo más le llamó la atención: la manera de caminar del niño. Sus pasos eran cortos, cuidadosos, casi como si evitara apoyar alguna parte del cuerpo. La forma en que movía las piernas y mantenía la postura demasiado recta no era natural. Algo no estaba bien. Cuando vio al padre del niño al otro lado de la reja, un escalofrío le recorrió la espalda. El hombre era alto, de facciones duras, expresión cerrada, ropa oscura. Tenía ese tipo de presencia que incomoda, fría, silenciosa. Emilio corrió hacia él y los dos pronto se tomaron de la mano y desaparecieron de su vista. Y por alguna razón que no sabía explicar, Lucía sintió un nudo en el pecho. A la mañana siguiente, el comportamiento se repitió.
Apenas empezó la clase, Emilio se levantó y se colocó al lado de su pupitre, escribiendo de pie igual que el día anterior. Y una vez más se negó a sentarse. La profesora, ahora aún más desconfiada, decidió no insistir frente a los demás alumnos. No quería exponer al niño ni hacerlo sentir incómodo, pero estaba decidida a entender qué estaba pasando. Esperó pacientemente hasta la hora del recreo y, cuando los alumnos salieron al patio, llamó discretamente a Emilio para conversar. «Emilio, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo Lucía con voz tranquila. «Claro, profesora», respondió él, adelantándose hacia ella. «Podemos conversar aquí mismo, en la esquina del aula», sugirió Lucía señalando el fondo de la sala, donde había menos movimiento. «Puedes sentarte si quieres», pero él negó con la cabeza. «Prefiero quedarme de pie, es más cómodo». Lucía suspiró e intentó otro enfoque. «Mira, entiendo que a veces uno quiere cambiar un poco, romper la rutina, estar de pie ayuda a espantar el sueño, incluso mejora la circulación», dijo con tono comprensivo. «Pero no sentarte ni un ratito, ¿estás seguro de que todo está bien?». Emilio vaciló, miró hacia sus pies, mordió su labio inferior. Por un instante, pareció que consideraba mentir, pero luego, en un susurro casi imperceptible, dijo, «Es que me duele un poco, profesora, cuando me siento». Lucía frunció el ceño de inmediato. «¿Te lastimaste?». «No fue exactamente una herida, es solo una molestia atrás», dijo él bajando la cabeza con vergüenza. «Atrás», repitió ella tratando de entender. «¿Te refieres a la parte de atrás del cuerpo?». Emilio asintió, tímido. La profesora quedó en silencio por un segundo. «¿Quieres mostrarme o contarme cómo pasó?». «No hace falta, profesora», dijo él rápidamente. «Ya va a pasar, solo tengo que estar más de pie que sentado, luego mejora». Como si quisiera probarlo, se sentó con cuidado en el pupitre, pero fue imposible no notar la expresión de dolor en su rostro. No aguantó ni 2 segundos y se levantó de inmediato, frotando discretamente la parte posterior de las piernas. «Aún molesta, pero de verdad que va a pasar, siempre pasa», insistió forzando una sonrisa. Lucía lo observó con más atención que nunca. Había algo muy extraño sucediendo. «Cariño, ¿llegaste a ir al médico por este dolor?», preguntó Lucía, intentando mantener el tono más cariñoso y acogedor posible. Así trataba a sus alumnos, especialmente cuando sentía que había un sufrimiento oculto detrás de una sonrisa tímida. Emilio negó suavemente con la cabeza, evitando la mirada de la profesora. «No, profesora. Mi papá dijo que no hace falta, que ya va a pasar». Lucía apretó los labios, sintiendo el estómago revolverse con esa respuesta. «Pero mi amor, ¿desde cuándo sientes ese dolor? ¿Fue después de alguna caída? ¿Pasó algo?». Él dudó, pareció pensar por un instante y luego intentó evadir. «Yo estaba haciendo una cosa con mi papá, pero, solo eso». «¿Qué cosa, Emilio?», insistió ella agachándose para estar a su altura. «¿Puedes contarme? ¿Fue un juego que salió mal? ¿Un accidente?». El niño mordió los labios y volvió a desviar la mirada. «Es que no fue nada grave, profesora. Solo una cosa, pero estoy bien, lo juro». Lucía respiró hondo. Su corazón latía con fuerza como si se preparara para oír algo muy duro. «Emilio», comenzó ella con un tono aún más suave, casi en un susurro, «si tu papá te hizo algo, si te golpeó, si te hizo daño, puedes confiar en mí. Estoy aquí para protegerte, sí, no tienes que tener miedo». La respuesta fue inmediata, casi defensiva. «No, mi papá nunca me ha pegado». «¿Nunca?». La profesora abrió los ojos sorprendida por la firmeza con que respondió, pero antes de poder preguntar algo más, él se apresuró a dar por terminada la conversación. «De verdad, estoy bien. Ahora quisiera ir a comer mi merienda, profesora, si no se me acaba el recreo». Lucía dudó un momento, pero sabía que presionarlo no serviría de nada. «Está bien,
mi amor, ve. Pero recuerda, estoy aquí, sí, siempre. El niño asintió y salió apurado del aula. Lucía se quedó parada con los ojos fijos en la puerta por donde Emilio había salido. Algo estaba muy mal, lo sentía en cada fibra de su cuerpo y ya no podía ignorarlo. Decidida, fue directamente a la oficina de la directora. Golpeó con firmeza la puerta y, al recibir permiso, caminó hacia el escritorio de Patricia con pasos decididos. Patricia, necesito hablar contigo. Es serio, dijo ella con la mirada tensa. La directora notó de inmediato que no se trataba de un problema cualquiera. Claro, Lucía, ¿qué pasó? La maestra se sentó y empezó a contar con detalle todo lo que había estado observando en los últimos 2 días. Explicó que Emilio estaba tomando las clases de pie, que decía sentir dolor al sentarse y que se negaba a ir al médico, aparentemente por orden de su padre. Me dijo que le dolía atrás, explicó Lucía, haciendo un gesto discreto con la mano para indicar la parte posterior del cuerpo, y que estaba haciendo algo con su papá, pero no quiso decir qué era. Patricia abrió los ojos alarmada. ¿Tú crees que el papá podría estar haciéndole algo? Lucía dudó, guardó silencio durante algunos segundos, reflexionando y luego, con un nudo en la garganta, respondió, Patricia, sé que es una acusación muy grave, lo sé, pero es lo único que me viene a la cabeza. El niño tiene dolor y tengo el corazón apretado, muy apretado. Y si lo están lastimando, no puedo quedarme callada. La directora se recostó en la silla, visiblemente preocupada. Lucía, esto es muy serio. No podemos acusar a nadie sin pruebas, lo sabes. Y menos aún al propio padre del niño. Lo sé, respondió la maestra mirando hacia abajo. Pero tampoco puedo fingir que no vi nada. Necesito descubrir exactamente qué está pasando por él. Patricia guardó silencio unos segundos, pensativa. De repente, abrió un cajón y sacó de allí un pequeño aparato plateado. Esto es una grabadora. La uso cuando necesito registrar reuniones delicadas, explicó colocando el objeto sobre la mesa. Es casi invisible, nadie la nota. Podemos ponerla en la mochila de Emilio, ver si dice algo en casa o si el padre menciona algo. Si está ocurriendo algo, tal vez tengamos una pista. Y si no, bueno, al menos podremos estar tranquilas. Sé que no está bien hacer algo así, pero por lo menos sabremos la verdad antes de acusar o denunciar. Lucía asintió sin dudar. Hagámoslo. La decisión se tomó allí mismo, con el peso de 2 profesionales que conocían la seriedad de lo que estaban a punto de hacer, pero también sabían que no actuar podría ser aún peor. Pocos minutos después, con la ayuda de Patricia, Lucía regresó al aula durante el recreo y con mucho cuidado escondió la grabadora en el fondo de la mochila de Emilio. Eligió un bolsillo que rara vez se abría, con cierre interno, un lugar casi imposible de detectar para un niño. El resto de la clase transcurrió como de costumbre. Emilio permaneció de pie, su rostro tranquilo, aunque sus ojos delataban un malestar constante. Lucía intentaba mantener el enfoque en el contenido, pero le era imposible apartar la mirada de él. Cuando sonó el timbre que anunciaba el fin de la jornada, la mayoría de los niños corrió hacia la salida, pero Emilio, una vez más, fue el último en guardar sus cosas. El mismo cuidado de siempre, como si cada movimiento le costara trabajo. La maestra se acercó a él y, como solía hacer con sus alumnos más queridos, le dio un beso en la frente. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad?, dijo ella con la voz llena de cariño. Emilio sonrió tímidamente. Lo sé, profesora, gracias. Ella lo observó mientras se alejaba con pasos lentos, como si el malestar siguiera allí. Afuera ya lo esperaba ese hombre de semblante severo, el padre. Se encontraron sin decir nada, solo se tomaron de la mano y se alejaron juntos, como el día anterior. Pero había algo en la forma en que ese hombre caminaba, en cómo sujetaba la mano del niño, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de la profesora.
Era como si una nube oscura los envolviera y ella no podía quitarse de encima la sensación de que estaba por descubrir una verdad que no sería fácil de digerir. A la mañana siguiente, Lucía llegó más temprano de lo habitual. Tenía el corazón apretado, la ansiedad golpeándole el pecho como un tambor desbocado. Apenas podía concentrarse en otra cosa. Todo lo que quería era ver a Emilio cruzando la puerta del aula y, sobre todo, saber que había captado la pequeña grabadora escondida en su mochila. Cuando finalmente el niño apareció en el pasillo, caminaba del mismo modo extraño, con pasos cortos, cuidadosos, como si se estuviera equilibrando sobre cristales rotos. Al verla, se acercó y le habló en voz baja. «Hoy me duele un poquito más, profesora, pero ya va a pasar, voy a tener que seguir de pie», dijo intentando sonreír, aunque la incomodidad estaba claramente reflejada en su rostro. Lucía solo asintió. «Está bien, mi amor, quédate como te sientas mejor», respondió con delicadeza, prefiriendo no insistir en ese momento. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz y tal vez ese fuera el día. Esperó pacientemente a que llegara el recreo. Cuando finalmente la clase salió al patio, la maestra se acercó a la mochila de Emilio y, con mucho cuidado, retiró la pequeña grabadora que había escondido el día anterior. Estaba exactamente donde la había colocado. Lucía respiró hondo y fue directamente a la oficina de la directora con el aparato bien seguro en las manos. Patricia ya la esperaba con el rostro tenso. «¿La conseguiste?», preguntó levantándose de la silla. «La conseguí, estaba en el mismo lugar», respondió Lucía entregándole la grabadora. Ambas se sentaron una al lado de la otra, con los ojos fijos en el aparato. Patricia presionó el botón de reproducción y, durante algunos minutos, solo escucharon el sonido ambiente del aula, el arrastrar de sillas, risas infantiles, voces bajas de los niños conversando. Entonces, adelantaron hasta el final de la clase, cuando Emilio salía de la escuela con su padre. Pasos, silencio y entonces la voz del hombre, grave y pausada. «Hoy vamos a hacer eso otra vez», dijo, directo, sin explicar qué. «Papá, ¿no podríamos no hacerlo hoy?», pidió Emilio con la voz visiblemente cansada. «Me está molestando, ni siquiera pude sentarme bien hoy. La profesora está sospechando». La pausa entre una frase y otra fue angustiante. Luego, el tono del hombre cambió. «¿Qué te preguntó?», inquirió con voz más dura, tensa, como si estuviera conteniendo la rabia. «Preguntó si tú me habías pegado. Le dije que no, que tú nunca hiciste eso, pero ella cree que hay algo raro porque solo quiero estar de pie», explicó el niño nervioso. Otra pausa. «¿Le dijiste lo que estamos haciendo en secreto?», preguntó el padre con firmeza. «No, papá, no le conté a nadie, ni a mis amigos». «Dijiste que era un secreto y lo estoy guardando», respondió Emilio con voz baja, casi como si tuviera miedo de decepcionarlo. Del otro lado del escritorio, Patricia y Lucía se miraron angustiadas. «Eso es, hijo», dijo el hombre, ahora con un tono más aliviado. «Eres un buen chico, nadie puede saber lo que hacemos en secreto, ¿entiendes?». «Entiendo», respondió Emilio. «Como estás un poco adolorido hoy, lo haremos con más calma», «sí», continuó el hombre. «Pero en los próximos días, hasta que tu mamá regrese, tenemos que seguir. Y si ella llama, no le digas nada, ¿eh?». «Está bien», respondió el niño. Y entonces el padre remató: «Si la profesora pregunta otra vez, dile que te caíste de nalgas o algo así, pero no digas la verdad, porque si se entera tu papá va a estar en problemas, ¿lo prometes?». «Lo prometo», dijo Emilio, cerrando así la grabación. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Lucía apretaba la grabadora con tanta fuerza que sus dedos empezaron a temblar. El corazón le latía desbocado, el rostro pálido. «Lo sabía», murmuró con la voz entrecortada. «Patricia, lo sabía, ese hombre le está haciendo algo al niño. Escucha, lo obliga a esconderlo, a mentir. Dijo que estará en problemas si se sabe la verdad». La directora suspiró profundamente,
tratando de mantener la calma. Su mirada también reflejaba incomodidad, pero su postura seguía firme. Por lo visto, sí, es algo serio, dijo, aún pensativa. Entonces, llamemos a la policía ahora mismo, exclamó Lucía, levantándose de golpe de la silla. Tenemos que proteger a Emilio. Está siendo amenazado, tiene dolor, está ocultando algo, es un absurdo dejar que esto continúe. Lucía, tranquila, pidió Patricia, levantándose también. Entiendo tu angustia, yo también tengo el corazón en un puño, pero no podemos salir acusando al padre sin saber exactamente qué está pasando. Eso es gravísimo. Más grave es lo que él le está haciendo al hijo, replicó la maestra con lágrimas en los ojos. ¿Pero qué exactamente le está haciendo?, cuestionó Patricia, tratando de mantener la lógica. La grabación no revela qué es, solo muestra que están ocultando algo. Puede ser algo grave, sí, pero también puede ser otra cosa. Y si llamamos a la policía ahora y estamos equivocadas, el niño puede ser separado de su familia, el padre puede ir preso. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lucía con la voz temblorosa. Nos quedamos de brazos cruzados, esperando lo peor. No, de ninguna manera, respondió la directora. Pero tenemos que ir paso a paso. Lo más sensato ahora es contactar a la madre de Emilio. Ella podría darnos alguna pista, tal vez sepa lo que está ocurriendo o pueda ayudarnos a entender. Lucía respiró hondo. Pero está de viaje, fue lo que el niño me dijo. Entonces averigua dónde está, dijo Patricia con firmeza. Si queremos llegar a la verdad, tenemos que hablar con la madre, solo ella puede confirmar o negar lo que está ocurriendo en esa casa. La maestra asintió lentamente. Sentía la urgencia ardiéndole en el pecho, pero sabía que la directora tenía razón. El próximo paso era averiguar dónde estaba Carolina, la madre de Emilio, y eso lo haría ese mismo día. Lucía ya no podía esconder su angustia. Estaba decidida. Necesitaba descubrir qué estaba ocurriendo con Emilio y evitar que algo peor pasara. Era su misión como educadora, como mujer, como ser humano. Esa tarde, mientras los alumnos se organizaban en sus escritorios, se acercó al niño una vez más. «Hola, mi amor, ¿cómo estás hoy?» «¿Todavía te duele?», le preguntó con voz baja, agachándose junto a su pupitre. Emilio asintió con la cabeza, sin levantar la vista del cuaderno. «Todavía molesta un poquito, profesora, pero ya está mejorando, pronto se va». Ella intentó sonreír, pero fue una sonrisa incompleta. Luego adoptó un tono más suave. «Tú me contaste el otro día que tu mamá estaba de viaje», me acordé. «¿A dónde fue ella exactamente?» Emilio ni dudó, fue a casa de mi tía, profesora. Ella vive en el interior del estado. Mi tía va a tener un bebé y mi mamá fue a ayudarla con las cosas. Yo no fui porque tengo clases, ¿no? Lucía asintió, manteniendo una expresión serena, aunque por dentro hervía. Sentía que debía dar un paso más, entiendo, querido. Y dime algo, ¿tu papá es un buen hombre? Te trata bien, ¿verdad? Nunca hizo nada malo contigo, ¿o sí? El niño abrió los ojos un poco más, sorprendido por la pregunta. Se enderezó en su asiento y respondió rápidamente, mi papá es bueno, sí, él no hace nada malo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pregunta eso? La profesora respiró hondo y respondió con suavidad. Oh, no es por nada, mi amor. Solo quería saber, me da curiosidad conocer mejor a las familias de ustedes. En ese momento sonó la campana, era el fin del turno. Lucía se despidió con cariño, dándole un leve toque en el hombro. Vete con Dios, Emilio. Cuídate, ¿sí? Afuera, como en los días anteriores, el niño se encontró con su padre. Apenas se vieron, el niño comenzó a hablar en voz baja mientras caminaban. La profesora está sospechando algo, papá, pero te juro que no conté nada, lo prometí y estoy cumpliéndolo. El hombre le pasó la mano por el cabello, acariciándolo con un gesto calculado,
casi mecánico. Eres un buen chico, muy fuerte, dijo él forzando una sonrisa. Hoy vamos a hacer algo muy divertido. Sí. Pero los ojos de Emilio decían lo contrario, no había brillo ni entusiasmo, solo cansancio e incomodidad. Mientras los dos se alejaban de la mano, Lucía ya estaba nuevamente reunida con Patricia en la oficina de dirección. La profesora relató que el niño le había dicho. La directora no dudó, tomó el celular y comenzó a buscar con rapidez, interior del estado, hermana embarazada. Si cruzamos esa información con el apellido del niño y su ficha escolar, creo que podemos encontrar algo, dijo Patricia decidida. Poco tiempo después, con una dirección anotada en un papel, ambas subieron al auto de la escuela y partieron rumbo al interior. Ninguna de las dos habló mucho durante el viaje. El ambiente dentro del coche era de pura tensión. Tras varias horas de carretera, finalmente llegaron. Era una casa sencilla, con fachada color crema y un portón bajo de madera. Lucía tocó el timbre con la mano temblorosa, mientras Patricia observaba a los alrededores con atención. La puerta se abrió rápidamente y quien apareció fue una mujer de cabello oscuro recogido en un moño desordenado. Vestía ropa cómoda, típica de quien está ayudando en casa. Era Carolina. Al ver quienes estaban frente a ella, la expresión de la mujer cambió de inmediato, sus ojos se abrieron con sorpresa evidente. Lucía, Patricia, preguntó confundida y nerviosa. ¿Qué hacen aquí? ¿Pasó algo con mi hijo? ¿Fue en la escuela? Patricia dio un paso al frente, levantando las manos para calmarla. Tranquila, Carolina. No le pasó nada a Emilio, él está bien. Solo necesitamos hablar contigo. Sabemos que venir hasta aquí sin avisar puede parecer raro, pero era necesario. La madre de Emilio frunció el ceño sin entender nada. Si está bien, entonces ¿por qué vinieron hasta aquí? ¿Qué pasó? Díganme la verdad, por favor, dijo ella visiblemente confundida. Lucía entonces se adelantó. Sabemos que Emilio está bien físicamente, pero tenemos razones para creer que algo está pasando fuera de la escuela, algo que él está ocultando y creemos que tú podrías ayudarnos a entenderlo. Pero ¿cómo así? Replicó Carolina, cada vez más angustiada. Patricia intentó suavizar el tono. Puedes hablar con nosotras ahora, es importante. Carolina miró hacia el interior de la casa por un momento, respiró hondo y luego respondió, aunque no pudiera, haría lo posible. Pasen, por favor. Las dos mujeres entraron y se sentaron en la sala de la casa de la hermana de Carolina, que también se notaba sencilla, acogedora. Un sofá gastado, una alfombra de ganchillo, aroma a café en el aire. Una vez que todas se acomodaron, Carolina volvió a preguntar, bien, ahora, díganme qué es exactamente lo que está pasando con mi hijo. Lucía tomó la palabra. En los últimos días, Emilio se ha negado a sentarse en clase, dijo que le duele, dijo que le molesta ahí atrás y por eso está de pie todo el tiempo. Cuando le pregunté, dijo que el dolor era porque estaba haciendo algo con su padre, pero no quiso decir qué era. Carolina escuchaba atentamente con el ceño fruncido. Y también dijo que su padre no quería llevarlo al médico, que se le pasaría pronto, agregó Lucía. Patricia entonces explicó que estaban preocupadas por la relación entre Emilio y su padre, ya que el niño parecía estar escondiendo algo y mostraba señales de miedo. Y como tú estás fuera, pensamos que sería importante escucharte a ti, saber cómo es la relación entre ellos, porque podría ser algo serio. La expresión de Carolina cambió de inmediato. Alzó las cejas y se enderezó en el sofá. Un momento. ¿Están insinuando que mi esposo está haciendo algo malo con Emilio? ¿Eso es lo que están diciendo? Antes de continuar y descubrir qué estaba ocurriendo realmente con Emilio y la verdad detrás de lo que él y su padre hacían en secreto, dime una cosa, ¿tú crees que la directora y la maestra hicieron bien en buscar a la madre del niño? Sí o no, aprovecha y cuéntame desde qué ciudad estás viendo este video que voy a marcar tu comentario con un hermoso corazón. Y ahora sí, volvamos a nuestra historia.
Lucía sentía el pecho apretado ante la reacción de Carolina. La madre de Emilio estaba visiblemente ofendida con la sospecha. Aún así, la profesora mantuvo el tono firme, pero respetuoso. Carolina, pensamos en todas las posibilidades. No tenemos pruebas concretas, pero llegamos a esa conclusión, por eso decidimos hablar contigo antes que con cualquier otra persona, explicó Lucía con delicadeza. Pero Carolina negó con vehemencia, sacudiendo la cabeza. No, eso no puede ser. Están equivocadas. Gabriel, él puede ser un poco cerrado, no es el hombre más simpático del mundo, tiene un modo algo brusco, sí, pero jamás le pondría una mano encima a Emilio, nunca. Las palabras salían con firmeza, pero sus ojos ya dejaban entrever la duda. Fue entonces cuando Lucía abrió su bolso y sacó la pequeña grabadora. Miró a Patricia, quien asintió en silencio y luego apretó el botón de reproducción. La sala quedó en absoluto silencio. Las voces comenzaron a llenar aquel ambiente simple y familiar, la del padre diciendo hoy vamos a hacer eso otra vez, Emilio suplicando para no hacerlo, diciendo que le dolía, que la profesora estaba sospechando y luego, las frases pesadas del hombre ordenando guardar silencio, exigiendo secreto, diciendo que nadie podía enterarse, que si lo descubrían estaría en problemas. Carolina fue abriendo los ojos poco a poco, su rostro palideciendo con cada nueva frase. Se llevó la mano a la boca, impactada. No, no puede ser, susurró con dificultad para respirar. Esto tiene que estar fuera de contexto, seguro están hablando de otra cosa. Gabriel jamás lastimaría a nuestro hijo, él lo ama, no puede ser eso. Patricia tomó la palabra manteniendo la calma. No queremos tomar ninguna decisión apresurada, Carolina, por eso vinimos hasta aquí. Antes de involucrar al juzgado o a la policía, queríamos escucharte, saber qué piensas tú de todo esto. Pero con lo que oímos, parece bastante claro que tu esposo está ocultando algo, algo que está afectando a tu hijo. Esperamos que no sea lo que tememos, pero por el tono de esa grabación. Carolina guardó silencio por unos segundos, luego, de forma repentina, se levantó, tomó su celular del mostrador y empezó a escribir con rapidez. Lucía y Patricia se miraron nerviosas, pensando que iba a llamar a Gabriel, pero para alivio de ambas, Carolina puso el teléfono en su oído y habló con otra persona. Hola, Julia, mira, necesito que te quedes con mi hermana hasta pasado mañana, es urgente, pasó algo muy serio, tengo que volver a casa hoy mismo. Al colgar, volvió su mirada hacia las dos mujeres. Aún no entiendo lo que puede estar pasando, pero si Gabriel fue capaz de ponerle un dedo encima a Emilio, juro por Dios que no vuelvo a mirarlo a la cara y más, yo misma lo meto en la cárcel. Con esa promesa en el aire, las tres mujeres salieron de la casa y emprendieron el viaje de regreso a la capital, esta vez con Carolina sentada en el asiento trasero. El auto avanzaba por la carretera bajo un cielo nublado, como si la tensión dentro del vehículo se reflejara también en el clima exterior. Mientras tanto, en la casa de Emilio, el niño estaba solo en su habitación, acostado boca abajo en la cama. Murmuraba bajito para sí, con la mano apoyada en la parte trasera del cuerpo y expresión de cansancio. «Ay, ya no aguanto este dolor, es tan molesto», susurraba suspirando. Fue entonces cuando oyó golpes en la puerta, 3 toques firmes. Se levantó a regañadientes y abrió. Al otro lado estaba Gabriel, con su rostro siempre serio. «Vamos, Emilio, al cuarto secreto, es la hora». El niño dudó. «Papá, quería quedarme aquí hoy, no quiero hacer eso, todavía me duele». Pero la respuesta del hombre fue rápida, firme, autoritaria. «Hay que hacerlo pronto, tu madre volverá y ya no podremos continuar, vamos». Con la cabeza baja, Emilio obedeció, siguiendo a su padre en silencio por el pasillo. En la carretera de regreso a la capital, el silencio dominaba el interior del coche. Carolina miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Sus ojos estaban perdidos en recuerdos, intentando entender cómo algo así pudo haber ocurrido bajo su propio techo. Lucía la observó por el retrovisor y dijo con voz baja:
Sé que es difícil creerlo, pero en este mundo, Carolina, no podemos confiar ni siquiera en los más cercanos. A veces el mal se esconde detrás de una sonrisa o de un silencio, por eso tenemos que estar siempre alerta. Carolina suspiró. ¿Y si todo esto es un malentendido? ¿Y si él tiene una explicación, algo que no entendimos bien? Quiero creer que puede mostrarme otro lado de esta historia, que ese dolor de Emilio tiene otra causa, porque si no, si realmente le hizo algo a nuestro hijo, no sé qué voy a hacer. Patricia mantenía la vista en la carretera, pero respondió con firmeza, vas a proteger a tu hijo, eso es lo que vas a hacer y nosotras estaremos contigo. Ya dentro de la capital, cuanto más se acercaban al barrio donde vivía Carolina, más crecía la tensión en el auto. Sus manos estaban heladas, el corazón acelerado, era como si algo dentro de sí estuviera a punto de romperse. Cuando finalmente llegaron a la calle de la casa, el cielo empezaba a oscurecer. Carolina bajó del coche lentamente, respirando hondo. Lucía le sujetó el brazo por un instante. ¿Quieres que vaya contigo por precaución? Gabriel puede alterarse, puede volverse agresivo. Pero Carolina negó con la cabeza, decidida. No hace falta. Si intenta algo, grito y ustedes llaman a la policía. Pero esta conversación tiene que ser entre él y yo. Y con pasos firmes, la mujer cruzó el portón de su casa. Estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida y tal vez de descubrir una verdad que la pondría en una encrucijada. Cada paso hacia la casa le pesaba más que el anterior. Sentía un nudo en la garganta, un vacío en el pecho. Con cada metro recorrido, recordaba la voz de su esposo diciendo que nadie podía saber lo que hacía con su hijo. Antes de poner la mano en la manija de la puerta, algo la detuvo. Se acercó con cuidado a la ventana del salón y a través de la cortina entreabierta, espió el interior de la casa. Todo estaba como lo había dejado, limpio, ordenado, tranquilo. Aquella apariencia de normalidad casi la hizo dudar de sí misma, pero entonces, en medio del silencio, los vio. Emilio y Gabriel pasaron por la sala. El niño caminaba despacio, con la mano apoyada en la espalda, el rostro mostrando dolor. Te dije que iba a doler, papá, me duele mucho, se quejó con la voz apagada. Fue suficiente. El corazón de Carolina se desbocó. Sus piernas temblaban. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió de vuelta hasta el coche, donde Lucía y Patricia la esperaban. Llamen a la policía ahora, gritó desesperada. Denuncien a Gabriel por el amor de Dios. Las lágrimas corrían por su rostro como un río desbordado. Ya no había lugar para la duda ni espacio para la hesitación. Eso tenía que terminar. La policía llegó en pocos minutos. El coche patrulla se detuvo frente a la casa, con las luces encendidas. Carolina respiró hondo, sintiendo que la fuerza regresaba a su cuerpo. Era el momento de la verdad. Fue la primera en entrar. Caminó con paso firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Apenas puso los pies en la sala, Gabriel la vio, abrió los ojos confundido y sorprendido. Carolina, mi amor. ¿No avisaste que venías? ¿Pasó algo?, preguntó él, levantándose del sofá. Dio un paso hacia ella, pero fue inmediatamente interrumpido por un grito. No te me acerques, gritó Carolina con los ojos encendidos. Monstruo. Gabriel se detuvo, atónito. No entendía lo que estaba pasando. ¿De qué estás hablando? En ese momento, Emilio entró corriendo al salón. Al ver a su madre, sus ojos se iluminaron. Mamá, qué saudades, exclamó Emilio, corriendo hacia ella para abrazarla. Carolina lo envolvió con fuerza, protegiéndolo como una leona. La mamá está aquí ahora, mi amor. Nadie más va a hacerte daño, te lo prometo, dijo ella con la voz temblorosa. Después de besarle la frente, lo miró a los ojos y le pidió, ve a tu cuarto ahora. Sí, mamá, necesita hablar con tu papá. Todo va a estar bien, te lo prometo. ¿Están peleando?
Preguntó el niño confundido. Ve a tu cuarto, Emilio, luego hablamos, insistió ella manteniendo la calma. El niño obedeció, aún sin entender, y desapareció por el pasillo. Gabriel, todavía sin comprender nada, intentó acercarse de nuevo. Carolina, ¿qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? En ese momento, los policías entraron bruscamente a la casa. Junto con ellos también entraron Lucía y Patricia, con el rostro serio. Gabriel retrocedió, completamente desorientado. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?, gritó. Pero Carolina se adelantó, señalándolo con el dedo. Lo que está pasando es que eres un monstruo. Aprovechaste que yo no estaba para hacerle algo horrible a nuestro hijo. Vas a pagar por eso, te vas a pudrir en la cárcel, gritó completamente alterada. Estás loca, yo jamás le haría daño a Emilio, jamás, respondió él en estado de shock. Está todo grabado, gritó Carolina con los ojos llenos de lágrimas. No intentes fingir. ¿Cómo fuiste capaz? Dime cómo. Gabriel intentaba hablar, pero la confusión era tanta que sus palabras se trababan. Carolina, te lo juro por lo más sagrado, yo no le hice daño a nuestro hijo. ¿Estás entendiendo todo mal? Fue entonces cuando el comisario Rivas se acercó. Basta. Tendrás oportunidad de explicarte en la comisaría. Con un gesto, ordenó a los oficiales que esposaran a Gabriel, quien comenzó a gritar, soy inocente, no hice nada, nada. Mientras lo llevaban, Emilio escuchó los gritos y salió corriendo de su cuarto. Al ver a su padre esposado, se desesperó. No, no se lleven a mi papá, gritó con los ojos llenos de lágrimas. Diles, Emilio, diles que yo no hice nada, pidió Gabriel, tratando de alcanzarlo con la mirada. Carolina sujetó al niño con fuerza entre los brazos. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Ahora todo está bien. Mamá está aquí, mamá te va a cuidar. Te prometo que nadie más te va a hacer daño. Mamá, él no hizo nada, sollozaba el niño, pero ella ya no lo escuchaba. El instinto de protección hablaba más fuerte que cualquier palabra. En la comisaría, Gabriel fue colocado en una celda fría y estrecha, aún sin aliento de tanto gritar. Sus ojos estaban rojos, el rostro desencajado. No pueden hacerme esto, soy inocente, dijo al comisario con las manos atadas a la espalda. Jamás le haría daño a mi hijo, jamás. El comisario Rivas cruzó los brazos y lo miró con frialdad. Todos los que llegan aquí dicen lo mismo, inocente, buen padre, esposo ejemplar, pero ya conocemos ese discurso. Pero es la verdad, insistió Gabriel. Nunca le puse una mano encima a mi hijo para hacerle daño, nunca. El comisario se acercó, mirándolo directamente a los ojos. Más te vale ir preparándote, porque quien le hace daño a un niño no dura mucho en prisión. Sin decir nada más, Rivas dio media vuelta y salió de la sala, dejando el eco de sus palabras suspendido en el aire. Solo, Gabriel cayó de rodillas sobre el suelo de la celda. Los ojos se le llenaron de lágrimas y comenzó a golpear las rejas con desesperación. Soy inocente. Soy inocente, por el amor de Dios, no hice nada. Las manos le temblaban, la respiración se entrecortaba entre sollozos. Llorando, apoyó la frente contra la fría pared de la celda y murmuró con la voz rota, Emilio, hijo mío, te amo, ¿cómo pasó todo esto? En la casa de Carolina, el silencio solo era roto por los sollozos. La mujer seguía abrazando a su hijo con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo, incluso del pasado que aún trataba de entender. Repetía como un mantra, la mamá te va a proteger, mi amor, estoy aquí ahora. Te juro que nadie más va a hacerte daño. Emilio, aún confundido por toda esa agitación, miró a los ojos de su madre y volvió a preguntar, ¿pero por qué se llevaron a mi papá? ¿Qué fue lo que hizo? Carolina respiró hondo y respondió con cuidado, porque te hizo daño, Emilio, por eso se lo llevaron. Fue solo entonces que el niño se dio cuenta de que no estaban solos.
Al mirar a su alrededor, vio a Lucía y Patricia al lado de su madre. Sus ojos se abrieron con asombro y pareció comenzar a comprender. «¿Usted está diciendo eso por los dolores que yo tenía?», preguntó. «Pero mamá, papá no lo hizo con maldad, él siempre decía que iba a pasar y pasaba». Lucía se agachó a la altura del niño y puso la mano en su hombro, mirándolo con cariño. «Emilio, lo que hizo tu papá es algo muy serio y las cosas serias tienen consecuencias. Sé que eres pequeño y quizás no entiendas ahora, pero algún día lo vas a entender, ¿está bien?». El niño intentó decir algo, ya con la voz temblorosa, pero no era nada grave, solo estábamos haciendo. Antes de que pudiera terminar, Patricia lo interrumpió con un tono firme pero gentil: «Emilio, tenemos que llevarte al médico. Es importante. Necesitamos saber con certeza la gravedad de todo esto». Carolina dudó. La idea de exponer aún más a su hijo, de llevarlo a una sala fría de hospital, le dolía profundamente, pero sabía que tenía que ser fuerte. ¿Eso es realmente necesario?, preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero que él sufra más». Lucía sintió con firmeza. «Es necesario, Carolina. Es importante para saber la verdad y también para que el proceso contra Gabriel siga adelante. El informe médico es indispensable». Emilio negó con la cabeza, llorando. «No quiero ir, no quiero hacer nada que pueda hacer que papá se quede preso». Pero Carolina se acercó y le sostuvo las manos con los ojos llenos de tristeza. «Hijo, tienes que ir, confía en mamá, ¿sí?». Aunque con el corazón apretado, el niño asintió. Poco después, todos estaban en el auto camino al hospital. En el asiento trasero, Emilio se movía con incomodidad, llevándose la mano a la parte de atrás del cuerpo de vez en cuando. Cada vez que lo hacía, Carolina contenía el llanto y pensaba: ¿cómo pudo Gabriel hacer algo así? ¿Cómo? Llegaron al hospital poco después. Fueron atendidos por una médica de mediana edad, de rostro sereno y mirada segura. Su nombre era doctora Camila. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudar?», preguntó cordialmente. Carolina pidió hablar en privado, alejándose de las otras dos mujeres. «Doctora, es que creo que el padre de mi hijo le hizo algo. Él siente dolor al sentarse ya hace varios días». La doctora abrió los ojos con preocupación, comprendiendo la gravedad de la situación. «Vamos a examinarlo ahora mismo», respondió, caminando con firmeza hacia Emilio. Después de una evaluación cuidadosa y minuciosa, Camila escribió algo en una receta y le entregó el papel a Carolina. «¿Qué es esto?», preguntó la madre confundida. «Es un medicamento para el dolor». Emilio estuvo mucho tiempo sentado de forma inadecuada en una superficie dura, sin el apoyo adecuado. Eso le causó el malestar. Carolina abrió mucho los ojos, sin entender. «¿Pero es solo eso? ¿No hay nada más?». La médica le sonrió con suavidad, intentando tranquilizarla. «Lo revisé con mucho cuidado, no hay ninguna señal de abuso ni nada fuera de lo normal. El malestar proviene únicamente de haber pasado demasiado tiempo sentado en condiciones incómodas. Le apliqué un medicamento y usted le dará el otro en casa. Va a estar bien». Carolina no podía hablar, se sentía aturdida. Luego regresó con Lucía y Patricia y les contó lo que acababa de escuchar, aún incrédula. Ella dijo que es solo eso, que no hay nada más, que solo estuvo sentado en una mala postura. Mientras tanto, Emilio, que había escuchado parte de la conversación entre las mujeres y la doctora, se acercó todavía con la mirada triste. «Yo dije que papá no había hecho nada. Es un buen hombre, mamá, tienes que sacarlo de la cárcel. Él solo quería darte una sorpresa». Carolina se agachó. «¿Una sorpresa?», repitió Carolina sin entender. «Sí, vamos a casa, te la voy a mostrar», dijo Emilio con los ojos brillando. Sin perder tiempo, los cuatro regresaron a la casa. Gracias a la medicación de la doctora Camila, Emilio ya no sentía tanto malestar al sentarse.
Al llegar, el niño tomó a su madre de la mano y la llevó directamente a la parte trasera de la casa. Allí había una puerta antigua que daba a un pequeño cuarto que casi siempre estaba cerrado. Era el viejo taller de Gabriel, donde él trabajaba la madera. Emilio abrió la puerta con entusiasmo y entró primero. Cuando las tres mujeres entraron detrás de él, se detuvieron completamente deslumbradas. En el centro del cuarto había una hermosa mesa de madera con 6 sillas alrededor. Un conjunto rústico, pero con un acabado impecable. Cada detalle, tallado a mano, era sin exagerar, una obra de arte. Carolina se acercó despacio, pasando los dedos por los bordes de la mesa, observando el brillo del barniz, el cuidado en los grabados, los pequeños corazones tallados en los respaldos de las sillas. «Dios mío, qué cosa tan hermosa», susurró. «Eso era lo que estábamos haciendo en secreto», dijo Emilio con una sonrisa tímida. «Era una sorpresa, mamá, papá dijo que era para tu cumpleaños. Tú siempre quisiste una mesa así, él me invitó a ayudar. Dijo que cuando hacemos algo juntos con amor, vale mucho más, amor de familia». Carolina llevó las manos a la boca. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez por un motivo diferente. Se quedó allí parada, frente a la mesa, intentando entender cómo todo se había salido de control, intentando aceptar que quizás había juzgado mal al hombre que amaba, intentando descubrir dentro de sí misma cómo lidiar con el dolor y la culpa de haber creído lo peor. Lucía llevó una mano a la boca, incrédula. Sus ojos no se despegaban de aquella mesa maravillosa, tallada con tanto cuidado, con tanto amor. Miró al niño, aún intentando juntar las piezas que ahora comenzaban a tener sentido. «Entonces, por eso no querías sentarte en la escuela», dijo con la voz quebrada. Emilio asintió, explicando con sencillez: «Yo no quería sentarme en clase porque ya pasaba mucho tiempo sentado en el taller de papá. Pasábamos horas haciendo esta sorpresa. Los banquitos allí son todos de madera y cuando me sentaba mucho tiempo me empezaba a doler, pero papá decía que teníamos que terminar todo antes de que tú regresaras. Era un secreto, una sorpresa». El silencio se apoderó del ambiente, un silencio pesado, pero no vacío. Lucía y Patricia se miraron, ambas con la misma expresión: culpa. La directora bajó la cabeza mientras Carolina sentía un nudo en el pecho como nunca antes. Las palabras de su hijo resonaban dentro de ella, mezcladas con las acusaciones que ella misma había hecho. Lo había llamado monstruo, no le dio oportunidad de explicarse, no lo miró a los ojos antes de enviarlo tras las rejas. ¿Y ahora? Ahora él estaba preso, acusado de algo terrible mientras todo lo que hacía era construir con amor un regalo para ella. Carolina se cubrió el rostro, las lágrimas corriendo sin control. Sin decir nada, se volvió hacia Lucía y Patricia. «Quédense con mi hijo, por favor, yo necesito irme». Salió a toda prisa, tomando las llaves del coche. Condujo con el corazón en la garganta hasta la comisaría. Apenas entró, buscó al comisario y le extendió el informe médico, aún con las manos temblorosas. «Por el amor de Dios, liberen a mi marido. Todo fue un malentendido, él no hizo nada, era una sorpresa, solo estaba intentando hacerme feliz», dijo entre llantos. El comisario Rivas revisó el documento y asintió con la cabeza. «Espere aquí un momento», dijo, levantándose. Fue hasta la celda. Gabriel estaba sentado en un rincón, las manos sobre las rodillas, la mirada perdida. Al ver al comisario acercarse, se asustó, pensando que lo llevarían a una celda común con otros presos. «No, por favor, no, soy inocente, no hice nada, lo juro». Pero el comisario habló con calma. «Tranquilo, su esposa está aquí», retiró la denuncia. «Usted está libre». El alivio invadió el cuerpo de Gabriel como una avalancha. Se levantó de un salto, sin poder creerlo. Fue escoltado hasta la recepción de la comisaría y al ver a Carolina, se detuvo. Ella corrió hacia él y sin pensarlo 2 veces, se arrodilló en el suelo frío de la comisaría. «Perdóname, por favor».
Me equivoqué, yo. Yo pensé que estaba protegiendo a nuestro hijo, pero fui ciega. Debería haberte escuchado antes. Gabriel se quedó inmóvil por unos segundos, sin saber qué decir. La mujer con la que compartía la vida, que conocía su alma, había creído que él era capaz del peor de los horrores. Eso dolía más que cualquier cosa. Vamos a casa, dijo al fin. Después hablamos. El camino de regreso fue silencioso. No se dijo una sola palabra. Pero al llegar, el primero en ver a Gabriel fue Emilio. El niño corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. Papá, qué bueno que volviste, pensé que no te iba a ver nunca más. Gabriel sonrió emocionado, pasando la mano por el cabello de su hijo. Ya está todo bien, campeón. El niño, sin embargo, bajó los ojos con cierta tristeza. Tuve que contar nuestro secreto, papá. Tuve que contar la sorpresa, si no, nadie me iba a creer. Está bien, respondió Gabriel con ternura. Hiciste lo que tenías que hacer. Lucía y Patricia se acercaron, visiblemente avergonzadas. Gabriel. Empezó la profesora, nosotras queremos pedirte perdón. Él miró a ambas y asintió. Emilio, ve un rato a tu cuarto, por favor. Necesito hablar con tus tías y con tu mamá, ¿sí? El niño obedeció, yéndose con pasos ligeros, finalmente libre del dolor y del miedo. Entonces, Gabriel se volvió hacia las tres mujeres. Lucía tomó la palabra y les contó todo, la sospecha, la grabadora, el viaje al interior para buscar a Carolina, el motivo detrás de cada decisión. Patricia completó explicando cómo intentaron actuar con cautela y cómo a pesar de eso, llegaron a la conclusión equivocada. Por último, Carolina contó lo que vio por la ventana, lo que escuchó, lo que sintió. Te llamé monstruo, dijo ella entre lágrimas. No te dejé explicarte, solo. Solo pensé en proteger a nuestro hijo, mi instinto de madre fue más fuerte que la razón, pero perdóname, por favor. Gabriel respiró hondo, pensativo. El dolor aún estaba allí, pero también la comprensión. Te perdono, dijo mirando a su esposa, porque te amo y porque sé que actuaste por miedo, tratando de proteger lo que más amas. Luego se volvió hacia Lucía y Patricia. También las perdono a ustedes. Entiendo lo que sintieron, lo que pensaron, estaban haciendo su trabajo. Solo les pido que la próxima vez, antes de juzgar, escuchen, observen mejor, porque un error así puede destruir una vida. Las tres asintieron, conmovidas. Aquello no era solo un perdón, era una lección. Gabriel también reconoció su culpa, había exagerado con el proyecto y había hecho que Emilio pasara demasiado tiempo sentado en esos banquitos de madera duros. Al final, Gabriel y Emilio terminaron juntos el juego de mesa y sillas. Carolina, emocionada, no podía dejar de admirar cada detalle. Volvió a cuidar a su hermana por unos días más, pero ahora con el corazón tranquilo, sabiendo que su hijo estaba en buenas manos y que el hombre a su lado era de verdad el esposo en quien siempre había creído. Días después, ya de vuelta a la rutina, Carolina preparó una cena especial para celebrar su cumpleaños. La hermosa mesa, hecha con tanto amor, fue el centro de la celebración. Invitó a Lucía y Patricia, cerrando cualquier resquicio de incomodidad. Sentadas allí, entre risas, abrazos y gratitud, todos entendieron, incluso los peores malentendidos pueden superarse cuando hay amor, verdad y perdón. Comenta, las apariencias engañan, para que sepa que llegaste hasta el final de nuestro video y poder marcar tu comentario con un lindo corazón. Y así como la historia del pequeño Emilio, tengo otra aún más emocionante para compartir contigo, solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te lo cuento todo. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.